Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como Hero of the Dark Skies o su traducción al español Héroe de los Cielos Oscuros. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Moses Arc Reborn, 2000, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 44. Una victoria imponente. Previamente. Estallido. Era tan simple como apuntar el arma y apretar el gatillo, como ahora. Terminó mientras le disparaba a David en el estómago, haciendo que el médico cayera de rodillas tanto por el shock como por el dolor cuando la bala lo atravesó. Dejándolo solo sus manos para tratar de detener el sangrado mientras comenzaba a respirar profundamente. Lo siento, profesor, dijo Wolfram mientras usaba su don para arrancar algunos paneles de metal de la pared antes de que Sam empujara al hombre hacia ellos antes de usar otra barandilla como forma de sujetarlo, aunque con esa herida, estaré luchando por cualquier cosa por un tiempo, pero lo necesitaban vivo, por ahora. Pero no tenemos tiempo para lidiar con sus dificultades. Dave-sensei, mi gorilla pronunció en shock ante la vista, comenzó a llorar tanto por el dolor de ver esto y no poder ayudar como por el dolor de sus heridas cuando la sangre comenzó a escaparse de debajo de su camisa, habiéndola ya tensada de color carmesí como si fuera una siesta. No más de sus ronchas comenzaron a sangrar. No intentaría nada si fuera tú. Si lo haces, haré que esa bala metálica en tu chaleco pase y se convierta en un frijol mexicano saltando en tu torso. Creo que alguien tan inteligente como tú puede darse cuenta de eso. Sería un camino lento y doloroso. Wolfram le dijo que, en buena medida, se dio cuenta de que su condición empeoraba mientras apuntaba con su arma a Hiro, quien miraba como un querido ante los faros ante la amenaza contra su vida. O tal vez pueda ponerle uno a tu amiga de allí primero, para que puedas verla morir antes de unirte a ella. ¿Qué te parece? Preguntó, disfrutando mientras el grupo caía en la desesperación por su situación antes de bajar la cabeza en señal de derrota. Déjalos en paz. David, aunque herido y perdiendo sangre, los defendió desde su posición boca abajo, pero sus palabras solo hicieron que los dos se rieran más de él. Jaja. Usted no tiene ningún poder sobre mí, entonces, ¿qué será, profesor? ¿Venga en silencio o necesito? Preguntó Wolfram mientras hacía como si retirara el martillo mientras el arma todavía apuntaba a Hiro, quien ya ni siquiera estaba frente a él, solo rezando para que fuera rápido. ¿Darte más incentivos? Detener. David gritó cuando comenzó a toser, la sangre manchó sus labios cuando comenzó a llorar por todo esto antes de rendirse. Iré, solo por favor, no les hagas daño. Y ahora. David-sensei, tú, no puedes. Mi gorilla trató de salir del dolor y la frustración mientras él, como el resto de ellos, no podía hacer nada cuando David se rindió a sus enemigos. Te matarán si vas con ellos. Tetsu también expresó sus objeciones mientras Hiro asentía con la cabeza mientras ella luchaba contra sus limitaciones, pero no podía avanzar ni un centímetro con ellas y solo se lastimaba las muñecas al presionarlas contra las barras de acero que la mantenían en su lugar. Pero os perdonarán a todos. David respondió mientras se giraba y les sonreía, aunque estaba lleno de miedo y resignación ya que no era ningún tonto, sabía que firmaría su certificado de defunción yendo con ellos ya que intentarían que trabajara para ellos y cuando si se niega, reducirán sus pérdidas eliminándolo. Esto es una locura. ¿Por qué los ayudarías? Preguntó Hiro, hablando mientras dirigía su mirada hacia los dos villanos, sus ojos enfocados únicamente en el asistente renegado. ¿Son villanos? ¿Qué te hace pensar que tu gordo trasero vale un carajo para ellos? Eso es simple, es porque lo mejor para ellos es mantenerme cerca. Después de todo, comenzó Sam mientras esbozaba una sonrisa mientras miraba hacia David con nada más que arrogancia y malicia.
Reunirse con All for One fue una experiencia reveladora. Escuchar ese nombre resultó ser más impactante que su revelación, ya que los tres hombres presentes se pusieron rígidos tanto por la conmoción como por el miedo, algo que Hiro se dio cuenta cuando incluso el ritmo cardíaco de Midoriya se disparó ante el nombre que seguramente pertenecía a un villano. ¿Qué? Le preguntó David, pálido por la noticia de que una de las pocas personas y el único villano que podía enfrentarse a All Might, el mismo que le voló los órganos, estaba involucrado en esto. A Sam no pareció importarle eso cuando dirigió su atención a su audiencia poco dispuesta y se dio cuenta del hecho de que los chicos parecían haber reaccionado al nombre mucho más drásticamente que la chica, pero dejó eso para más tarde. Dudo que ustedes, niños, supieran el nombre, ni sabrían que deberían temerlo sino para simplificarles las cosas, les dijo Sam, actuando como si fuera un maestro explicando algo a un niño especialmente lento. Pagó mucho dinero no solo para conseguir este dispositivo, sino también para ver caer el símbolo de la paz como se suponía que debía hacer hace 5 años. ¿Hace 5 años? Hiro murmuró para sí misma, preguntándose qué diablos pasó hace 5 años que fue tan grande. Miró hacia su vicepresidente, quien había dejado de luchar y parecía como si hubiera visto un fantasma. Eso no era bueno ya que él era como la enciclopedia de la clase sobre todo lo relacionado con héroes, así que asumió que un héroe nerd como él debía haber sabido sobre este evento 5 años antes, y todo lo que sabía lo asustaba muchísimo. Esto. Tetsu, por otro lado, estaba empezando a sudar porque no sabía mucho, pero sabía lo suficiente sobre el tipo para saber si casi podía paralizar a All Might. Era un tipo serio. Diablos, había escuchado al hombre mencionar que la liga podría ser una tapadera para él y que todavía estaba vivo, pero escuchar que lo estaba y que estaba trabajando activamente contra ellos una vez más, fue un pensamiento aterrador. Todo esto fue un plan de All for One. Queridos niños, ¿no se dieron cuenta? Que All Might, el héroe más fuerte que jamás haya existido, se está debilitando. Sam les preguntó como si David nunca se lo hubiera dicho, no era un idiota y se dio cuenta de que algo andaba mal antes de comenzar a investigarlo. La reunión con su nuevo jefe solo demostró esas teorías. Teorías que le encantaba difundir entre estos héroes mocosos para debilitar aún más su determinación. Es más débil, más lento y ya no está en público como solía ser, ¿no te parece? Esperemos que lo apaguemos antes de que pueda transmitirlo. Dijo Wolfram, asustando una vez más a aquellos que sabían, ya que estaba insinuando que entendía algunas de las mecánicas de One for All. Sam estuvo de acuerdo con él en esto antes de que alguien pudiera hacer algo más, el piso cercano a ellos explotó, lanzando ladrillos y acero por todas partes. ¡Bum! ¿Ahora qué? Wolfram, el único que no gritó de shock o terror, exigió con impaciencia mientras usaba su don para sostener un panel de metal para protegerse a sí mismo y a los dos científicos. Ninguno de ellos podía ver a través del polvo y el humo del agujero, pero sí escucharon una voz, una que trajo alivio a los estudiantes y a David, temor a Sam y ansiosa anticipación a Wolfram. No temáis, ciudadanos, la voz fuerte, protectora y poderosa del héroe número 1 se podía escuchar a través de la nube de humo junto con pisadas pesadas pero seguras. Él está aquí. Sam susurró, preguntándose por un momento cómo diablos llegó All Might aquí sin que sus matones lo detuvieran antes de que recordara, pero los mocosos le dijeron a él y a David cuando llegaron aquí para liberar a los dos. Está aquí, lograron liberarlo. Hiro, por otro lado, se sintió aliviado de tener un respaldo poderoso justo a tiempo. Justo cuando terminó eso, All Might disipó la nube de polvo, revelándose en todo su esplendor musculoso mientras levantaba el puño, con su sonrisa inquebrantable visible para que todos la vieran. Porque estoy aquí. Terminó mientras corría hacia los villanos, habiendo evaluado la situación en menos de un segundo antes de concluir para derrotar a Wolfram, quien demostró no ser fácil de convencer cuando instintivamente usó su don para levantar un muro gigante de acero para defenderlo. Sacad al profesor y el cargamento de aquí. Wolfram le gritó a Sam mientras observaba cómo su barrera apenas resistía un solo golpe del número 1 y se vieron obligados a saltar hacia atrás cuando su segundo golpe atravesó para golpear otra barrera que se levantó más apresuradamente. Me ocuparé de All Might. Sam asintió con la cabeza mientras Wolfram soltaba al profesor, permitiéndole a Sam levantarlo con una sorprendente cantidad de fuerza y con su arma a su costado, forzar al profesor a salir de la habitación. Tienes mucho de qué responder, villano. All Might, al ver todo esto, solo pudo fruncir el ceño al ver cómo se llevaban a su amigo herido en contra de su voluntad.
Ya se sentía un fracaso por verse obligado a dejar que sus alumnos manejaran esto a ese momento, no iba a permitir que sus esfuerzos fueran en vano. Tonterías. Wolfram maldijo cuando Olmigt atravesó tanto su barrera como el pilar que convocó para tratar de empujarlo hacia atrás, permitiéndole a Olmigt pasar por un segundo a Tetsu. En ese segundo se rompieron las barandillas que lo sujetaban, liberando al chico que parecía sorprendido por un par de momentos a la velocidad a la que trabajaba su mentor barra predecesor antes de saltar a la acción, ponerse de pie y correr hacia Hiro lo más rápido que pudo. Esperen chicos, ya voy. Dijo mientras alcanzaba a la chica y usando ambas peculiaridades para acelerar las cosas, la liberó de su lugar en la pared antes de ayudarla a bajar. Gracias, estar grapado a la pared no es divertido. Hiro le agradeció mientras palpaba sus muñecas y podía ver los moretones formándose en ellas. No perdieron más tiempo y corrieron hacia Midoriya, quien se había quedado en silencio. Al alcanzarlo mientras Olmigt luchaba contra Wolfram en el fondo, se sintieron aliviados al ver que todavía respiraba y estaba consciente, pero probablemente con mucho dolor y exhausto. Ayúdame a bajar a Midoriya. Tetsu le preguntó mientras Hiro asentía mientras los dos trabajaban para rápidamente pero con cuidado sacar a su compañero herido de la pared. Al ver esto mientras luchaba contra el villano, Olmigt se alegró de poder mantener a este tipo ocupado para que no pudiera concentrarse en los estudiantes, dándoles el tiempo que necesitaban para hacer su movimiento. Me alivia que todos estén vivos, pero, pensó el símbolo de la paz mientras miraba hacia su enemigo y con otros 2 golpes, destruyó los 2 pilares de acero que caían sobre él, mientras lo hacía. Se preguntó cuánto más podría soportar la estructura, ya que había una cantidad limitada de metal que este villano podía sacar antes de que la habitación no se hundiera. Necesitaba mover los lugares de pelea o derribarlo rápidamente. Joven Hiro, joven Tetsu. Toma al joven Midoriya y sal de aquí. Pero. Tetsu trató de responder mientras quitaban lo último que sostenía a su pequeño amigo mientras Hiro ponía uno de sus brazos alrededor de sus hombros para mantenerlo sobre sus pies tambaleantes mientras el muchacho les agradecía por la ayuda. Esta ya no es tu pelea. Has hecho un gran servicio en nombre del heroísmo, pero ahora tu principal preocupación es asegurarte de que el joven Midoriya pueda ser examinado. Olmigt lo interrumpió con una orden, algo que el luchador no pudo pelear porque tenía razón y lo que Olmigt también ha estado eludiendo es el hecho de que la peculiaridad de Tetsu no era adecuada para luchar contra este oponente y solo los obstaculizaría, pero allí era una razón por la que deseaba poder quedarse. Está al límite, ha estado en forma muscular durante horas, ¿cuánto tiempo le queda para pelear? El chico de pelo blanco se preocupó al pensar que Olmigt había estado manteniendo su forma desde que llegó con solo un breve descanso en su habitación de hotel, pero incluso entonces, se había ido antes que Tetsu. Está bien, Hiro, al ver su vacilación, tomó la decisión de sus manos mientras la miraba y vio que ella no estaba avanzando en su elección mientras asentía hacia la puerta. Patea su trasero, Olmigt, vamos, tenemos que salir de aquí antes de que comience a lanzar esos golpes que rompen montañas. Terminó mientras él se movía para ayudarla a sacar a Midoriya de allí, dejando que los adultos terminaran esto. ¿No querías que los niños te vieran perder, símbolo de paz? Wolfram, a pesar de verse obligado a ponerse a la defensiva, preguntó al ver que sus potenciales rehenes escaparon, limitando aún más sus opciones. Veremos quién pierde en esta batalla. Olmigt aceptó su desafío y cayó sobre él como un rayo, manteniendo la presión. Con los adolescentes. ¿Estás bien para caminar? Un par de minutos más tarde, el trío se encontró todavía caminando hacia donde creían que estaba la sala de control, mientras todavía podían sentir las vibraciones de la pelea de Olmigt y Wolfram de vez en cuando. El que había hablado como Hiro mientras ella y Tetsu ayudaban a Midoriya a alejarse. Creo que sí, respondió el chico más bajo mientras los dos lo aflojaban para permitirle intentar mover su poder, pero ni siquiera 2 pasos y casi se cae de bruces si no fuera por el agarre de los dos sobre él. Mierda, no lo soy. Declaró con una tos áspera al sentir que la bala, que todavía estaba firmemente alojada en su chaleco, podría haberle causado un hematoma, si no una costilla rota, en ese momento le dolía respirar. No te preocupes, te dispararon 2 veces, tienes suerte de que el chaleco te haya salvado el trasero. Tetsu dijo para asegurarle, ya que estaba contento de haber encontrado las malditas cosas, de lo contrario estarían en una situación mucho peor. Sí, tú y yo los dos. Midoriya estuvo de acuerdo mientras respiraba un poco para calmarse y tratar de aliviar el dolor.
El grupo continuó avanzando durante un par de minutos más antes de llegar a la intersección donde se separaron de Melissa y Uraraka antes de que Tetsu se detuviera, lo que hizo que se detuvieran, pero habló antes de que pudieran preguntar. Ustedes sigan adelante. Tetsu de repente habló mientras miraba hacia la forma en la que acababan de retirarse. Tetsu, ¿qué estás pensando? Le preguntó Hiro mientras le entregaba a su compañero de clase herido para que lo cargara ella sola. Voy a perseguir a Sam y David. Tetsu respondió mientras activaba ambas peculiaridades una vez más para otorgarle mayor velocidad. ¿Estás loco? Olmig nos dijo que saliéramos de aquí y no interfiriéramos. Hiro lo cortó antes de que pudiera responder, pero no cedió y se giró para mirarla con determinación en sus ojos. Nos dijo que le dejáramos la pelea a él y que alejáramos a Midoriya. Puedes hacerlo por tu cuenta, pero alguien necesita ir tras el profesor y ese bastardo traicionero antes de que puedan escapar. Tetsu explicó que habían hecho en gran medida la primera parte de eso, ya que ya se habían ocupado de los villanos cercanos y el resto sería reprimido por los drones de seguridad o los profesionales que no podían defenderse. Bien, los escuché dirigirse, probablemente hacia el techo. Hiro resopló en respuesta mientras ella cedía ante él, usando uno de sus gatos para señalar hacia el techo mientras seguía sus pasos cuando se habían ido. Gracias. Tetsu le dijo mientras corría por el pasillo, abriéndose camino hacia el techo para interceptar esa bola de baba antes de que pudiera escapar con el profesor, dejando atrás a sus compañeros héroes para continuar sin él. Solo espero que sepa lo que está haciendo. Midoriya habló mientras se preocupaba por su amigo. Puede que sea duradero, pero esta fue una prueba como nunca la habían hecho en las prácticas. Todo el asunto había sido que el grupo improvisaba y seguía el ejemplo de Yu. Más vale que lleguemos hasta aquí sin perder a nadie, sigamos así. Hiro estuvo de acuerdo con él mientras continuaban su camino, esperando encontrarse con Melissa, Uraraka o cualquier cara amiga lo antes posible para poder atender sus heridas y enviar refuerzos en el camino de Tetsu. Con Sam y David. ¿Está eso aquí? De vuelta con el científico, acababan de llegar a la azotea. En la fría brisa del océano, Sam obligó a David a avanzar hacia el helipuerto, donde los esperaba un viejo helicóptero militar. La persona a la que Sam preguntó había estado entre los matones contratados restantes que aún estaban libres y que habían llegado en el helicóptero. Sí, tal como lo planeamos, llegó sin ser detectado con toda la confusión. El mercenario respondió mientras los seguía mientras se dirigían hacia allí. Mientras lo hacían, David en su dolorosa confusión pudo distinguir que, aunque era un modelo mucho más antiguo que estaba en servicio con la mayoría de los ejércitos reales, todavía era grande y estaba bien armado, ya que tenía una torreta de ametralladora montada cerca del frente junto con una granada. Lanzador montado en el medio donde podría ser tripulado por cualquiera que lo montara. Entonces nos vamos, prepárate. Sam le dijo mientras todos sentían temblar el edificio, parecía que Wolfram estaba teniendo problemas. Lamentable pero no inesperado. ¿Qué pasa con el jefe? Preguntó el matón mientras hacía una pausa, mirando temerosamente hacia la puerta como si el hombre pareciera juzgarlo, pero Sam no le prestó atención. Él puede cuidar de sí mismo, y también debemos asegurarnos de sacar el cargamento de la isla antes de que esos malditos héroes puedan atraparnos. Sam le ordenó al tipo, ya que todos sabían que no podían permitirse el lujo de esperar, si lo hacían, también podrían esposarse y esperar a que las autoridades los recogieran. Está bien. Respondió el matón, claramente no contento ni con Sam ni con sus órdenes, pero viendo la razón en ellas. Pronto alcanzaron al pájaro cuando el otro le dijo al piloto que encendiera los motores y se preparara para el despegue. Oye, ¿qué pasa con los demás? Preguntó el piloto mientras las palas de la hélice cobraban vida con un chirrido mientras comenzaban a girar y ganar velocidad. No tenemos tiempo para elegir a un grupo de imbéciles que ni siquiera pudieron detener a un grupo de niños. Con la seguridad nuevamente en línea, es solo cuestión de tiempo antes de que nos atrapen si nos quedamos y los esperamos. Sam le gritó a través del ruido de las cuchillas mientras obligaba a David a entrar en la cabaña antes de subirse a él. Pero el jefe, trató de intervenir, pero Sam lo interrumpió con una mirada furiosa, lo cual para él era raro ya que sus ojos rara vez vistos ardían con molestia al mirar al hombre que rechazaba sus órdenes. Puede reunirse con nosotros en el punto de encuentro secundario, todo lo que necesita hacer es quitarse de encima a Olmig. Sam falló porque quería dispararle al idiota, pero sabía que era su único piloto y, sin él, estaban atrapados.
así que se contuvo, por ahora, pensará en una manera de castigarlo más tarde. Acéptalo, perdiste. David habló contigo por primera vez desde que salieron de la caja de Pandora, aunque deliraba por la pérdida de sangre y el dolor, no pudo evitar negar a su asistente traidor. Los héroes están en movimiento, y Melissa está a salvo, no obtendrás nada de mí, así que ahórranos el problema a ambos y mátame ya. ¿Te gustaría eso, no? Pero cuando me has conocido tirando la toalla tan fácilmente. Sam le preguntó con el ceño fruncido mientras tomaba asiento mientras los rotores se aceleraban mientras el helicóptero se preparaba para despegar. Después de esta noche, ni siquiera creo haberte conocido. David respondió mientras cerraba los ojos y se acostaba, decepcionado tanto de Sam como de él mismo por no haber visto esto antes. Touché. Pero no te mataré, no ahora. Nuestro, dijo Sam, asegurándose de enfatizar esa última palabra para molestar a su ex jefe. El nuevo jefe tiene formas de hacerte más, digamos, agradable. Después de que obtengamos lo que queríamos de ti, entonces podrás morir. Sam le dijo, dando a entender que se verá obligado a trabajar para ellos de una forma u otra. ¿Qué? David le preguntó, no sabía qué, pero algo en esa declaración estaba mal, no era la amenaza de tortura física o mental sino por la forma en que Sam lo dijo, su cara y algo estaba mal. Esos pensamientos se demostraron ciertos cuando Sam le dedicó una sonrisa que estaba al borde de la locura y la alegría, ya que había hecho algo que sabía que era un gran mal, pero no se avergonzaba e incluso esperaba con ansias las consecuencias. Le di mi código, David, solo necesitamos los otros 3. Le dijo Sam, su sonrisa solo creció hasta el punto que se parecía a la del príncipe payaso del crimen de los días en que los héroes disfrazados solo existían en la ficción. A David le llevó solo un par de momentos darse cuenta de lo que le habían dicho y de lo que eso significaba. No, pensó David para sí mismo mientras de alguna manera palidecía aún más. ¿No lo harías? Lo hice. Es una pena que no pude conseguir a los otros 2 esta noche, supongo que fui descuidado, pero siempre habrá otras oportunidades. Sam terminó como debería haber extraído los otros 2 códigos de esos mocosos, pero incluso con uno de ellos justo frente a él, fue descuidado y se le olvidó. ¿Quieres condenarnos a todos? David le preguntó porque esos códigos se los habían dado a 4 personas diferentes por una razón. Lo que encerraron era algo que nunca debería haberse creado. Mientras hablaban, el helicóptero comenzó a despegar lentamente desde su plataforma, pero al mismo tiempo, la puerta que daba al techo fue arrancada de sus bisagras. Detener. Tetsu, todavía vestido con su peculiaridad mientras el poder de uno para todos fluía por sus venas y lo sobrealimentaba junto con la justa ira, gritó mientras salía corriendo por la puerta, lanzándose hacia ellos como un murciélago salido del infierno. Diablos, te dejaré escapar. Gritó mientras sus ojos se fijaban en el helicóptero, donde podía ver tanto a la comadreja, a Sam, como al profesor, ambos científicos mirando en estado de shock ya que probablemente no pensaban que alguien los alcanzaría tan rápido, pero no lo hizo. No me importa eso. Su prioridad era rescatar al profesor y, si tenía tiempo, golpear a Sam y luego entregarlo a las autoridades. Estos mocosos seguramente son persistentes. Sam murmuró una vez que recuperó la compostura antes de mirar hacia la otra persona que viajaba con ellos. Cuídalo. El mercenario asintió firmemente antes de que una pequeña sonrisa se abriera paso en su rostro mientras se movía para manejar el lanzagranadas y apuntarlo hacia el estudiante héroe adolescente que se acercaba. Con mucho gusto. Dijo mientras comenzaba a dispararle al chico, pero para su sorpresa colectiva, a pesar de que las balas explosivas de 30 milímetros chocaron contra él y explotaron, Tetsu no disminuyó la velocidad. En todo caso, aceleró como si los golpes le dieran poder. No puedes hacer nada con ese tirador. Devuélvele al profesor. Tetsu les rugió mientras corría hacia el helicóptero, contento de que One for All alardeara de sus defensas hasta tal punto que antes de obtener el poder, solo 1 o 2 disparos habrían sido suficientes para romper su peculiaridad original. Sabía que no era tan duradero como el número 1, pero no necesitaba serlo para superar este desafío. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Preguntó el piloto del helicóptero mientras los colocaba en vuelo estacionario a unos metros del suelo y en su lugar se giraba hacia la torreta del camión automático, que usaba para apuntar y disparar contra el niño. A diferencia del lanzagranadas, las balas de alta velocidad y potencia del camión automático resultaron mucho más efectivas ya que solo un par causaron grietas en la piel de la armadura de Tetsu, lo que obligó al niño a saltar hacia atrás y comenzar a esquivar antes de que una de esas balas pasara.
Tetsu. David gritó preocupado por el niño mientras Tetsu luchaba por evitar el fuego y seguir avanzando, pero avanzaba a un ritmo mucho más lento. Toma eso, mocoso. El piloto se rió de él mientras seguía disparando. Al ver que necesitaba un cambio de enfoque, Tetsu golpeó ambas manos contra el suelo y levantó una gran lámina de metal y concreto como un escudo improvisado. Con su nueva capa adicional de defensa, Tetsu comenzó su rápido avance una vez más mientras la barrera absorbía lo peor. ¿Qué? El artillero del lanzagranadas gritó en estado de shock como si la barrera estuviera siendo cortada y rompiéndose. Todavía aguantaba lo suficiente para proteger al tipo. ¿De qué está hecho? Preguntó el piloto en shock mientras mantenía el fuego. En su shock, no intentó caer. Tetsu, por su parte, se detuvo cuando sintió que el suelo debajo de él temblaba mientras se preguntaba cómo estaba All Might. De vuelta con todas las fuerzas. Eres resbaladizo, te lo concedo, pero, comenzó All Might mientras había hecho un agujero en la pared tratando de derribar a Wolfram, pero el hombre había usado su don para crear una especie de tabla de surf que montaba. Para evitarlo. Se necesitará más que esto para derrotarme. Terminó mientras saltaba hacia él, obligándolo a permanecer a la defensiva como lo había estado durante todo el encuentro, sin siquiera poder intentar atacarlo para que no lo atraparan y lo derribaran. Maldita sea, debería ser más débil que esto. Wolfram pensó para sí mismo a través de su sudor nervioso y su respiración apresurada. Sabía que esta no sería una pelea fácil, pero maldita sea, no pensó que sería tan unilateral. ¿Se equivocó All for One? Si tan solo pudiera alcanzar ese punto débil del que habló All for One, pero ¿cómo? Nunca muestra ese lado por mucho tiempo y es demasiado rápido para mantenerlo en su lugar de esta manera, se preguntó a sí mismo como el número 1 nunca le mostró su lado izquierdo, siempre presentando su lado derecho. No hay elección, es hora de cambiar de lugar. Dijo Wolfram en voz alta mientras apenas esquivaba otro golpe y lanzaba la mayor cantidad de metal de la habitación hacia All Might. Aprovechando la distracción, usó su poder para perforar el techo y comenzar a ascender. Arriba, huyendo. Lo siento, pero tu carrera criminal termina esta noche. All Might, que vio esto, le dijo mientras rompía el acero que lo mantenía alejado y lo perseguía, lo que obligó a Wolfram a intentar frenarlo con tantas barreras como pudiera. Solo intenta detenerme. Wolfram gritó mientras pensaba que necesitaría un as para vencer a este tipo, y sabía exactamente lo que podía usar. Ahora solo necesitaba esperar que ese inútil intelectual, Sam, no se fuera todavía. Tipo. Uraraka los llamó a los dos mientras ella y Melissa corrían por el pasillo hacia ellos. Hiro y Midoriya, por su parte, se sintieron aliviados de haber encontrado ayuda cuando Hiro recostó al niño contra la pared para darle descanso y permitirle verificar su condición. Oh Dios mío, ¿qué pasó ahí arriba? ¿Dónde están Tetsu, mi papá y Sam? Preguntó Melissa mientras corría más cerca y observaba cómo Hiro casi le arrancaba el chaleco antibalas, la chaqueta y la camisa de Midoriya para permitirle ver mejor sus heridas. Las dos chicas se sorprendieron al ver que no había solo un hematoma de cuando recibió una bala por Momo, sino que había uno más grande, incluso de aspecto más desagradable, que rezumaba sangre y ya estaba en el proceso de volverse negro y azul. Es una larga historia, así que seremos breves. Sam está trabajando con los villanos, me dispararon y el metalero se adelantó para intentar detenerlos mientras All Might lucha contra el tipo que estoy bastante seguro es el villano jefe. Midoriya les dijo a los dos que mientras Hiro usaba los restos de su camisa para intentar hacer algunas vendas improvisadas y comenzaba a usar los conocimientos limitados sobre primeros auxilios que conocía, agradecería a sus padres por las lecciones la próxima vez que los viera. Sam es un traidor, pero lo conozco desde que tenía 5 años. No hay manera. Melissa, comprensiblemente, no creyó rápidamente sus palabras cuando Uraraka saltó para ayudar a Hiro con su tarea. Melissa, lo siento pero estuve allí, admitió todo el asunto, también amenazó con llamarnos y matarnos. Hiro le dijo a la chica, temblando ante el recuerdo ya que, a diferencia de los villanos de la USG, no parecía disfrutar de eliminarlos, para él, bien podrían ser moscas que se encontraban en el camino. Antes de que Melissa pudiera plantear más objeciones, todos sintieron que el edificio temblaba. Este no era el primero pero sí el más grande de los temblores, ya que fue lo suficientemente fuerte como para que las luces del techo parpadearan mientras pedazos caían del techo. A ellos. Ese debe ser All Might.
Uraraka razonó porque sabía que solo había 2 profesionales presentes que podrían causar ese tipo de temblor y uno probablemente todavía estaba afuera y no estaba dispuesto a arriesgarse a que su peculiaridad hiciera más daño que bien. O el tipo con el que está peleando, su peculiaridad le permite controlar metales magnéticos. Respondió Hiro mientras terminaban de terminar lo peor antes de que ella y Uraraka fueran a trabajar en el otro, los dos deliberadamente sin pensar en la sangre que se estaban manchando las manos y los vestidos, podían lavarse más tarde y el dúo dudaba de Momo. Encendería una mecha sobre la ropa destrozada. Como el acero utilizado en la construcción de la torre. Melissa murmuró para sí misma mientras rápidamente les pedía a las 2 chicas los números de sus amigas para poder advertirles que se quedarán libres antes de que las cosas empeoraran. O el cuerpo de un metalero cada vez que usa su don. Solo espero que no se crucen, ya que no hay manera de que él pueda vencer a ese tipo, no sin ayuda. Dijo Midoriya mientras miraba hacia abajo por donde vinieron, el camino donde se separaron del chico de pelo blanco que fue a salvar a su maestro. Todo poder, Tetsu. Ten cuidado, por favor, pensó para sí mismo mientras rezaba mientras Melissa rápidamente llamaba a Momo y los alertaba de lo que estaba sucediendo y le indicaba que ella, Mineta y Kaminari debían alejarse lo más posible de la torre o, si no podían, tratar de agacharse. En los pisos inferiores a medida que se construyó la torre para que el daño de una sección no se extendiera a otras. De vuelta en el techo. ¿Todavía están aquí? Fue el primer pensamiento en la mente de Wolfram una vez que atravesó el techo hasta el techo. En una esquina, vio su helicóptero de escape todavía presente en contra de sus planes y en la otra, pudo ver que habían estado disparando contra algo. Ese niño otra vez. Observó cuando reconoció la piel metálica del niño antes que nada. Actuando rápidamente, extendió su don hacia él, atrapándolo antes de que pudiera hacer algo. ¿Qué? Tetsu pensó en voz alta antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pero con ambas armas todavía apuntándole, no podía pensar en ello como si hubiera desactivado su don, sería destrozado y volado en pedazos. Lo siento, pero necesito que me prestes un minuto. Wolfram se rió mientras usaba su agarre sobre el niño y lo lanzaba tan fuerte como podía hacia donde seguramente Olmig saldría y seguro como la lluvia, el número 1 salió directamente del mismo agujero que él, pero en lugar de atacar al niño. Y con suerte herirlo como pensaba que lo haría, Olmig pudo recuperarse a tiempo, agarrar a Tetsu y saltar hacia atrás antes de colocarlo detrás de una cobertura. No dejaré que le hagas daño a mi alumno. Olmig le juró que su ceño era aún más grande ahora al ver a su enemigo atreviéndose a usar a los niños como herramientas para sus fines. Eso era repugnante. Wolfram apretó los dientes cuando intentó alcanzar a Tetsu nuevamente, descubrió que no podía, lo que significaba que el chico había desactivado su don ahora que no estaba en peligro de que le dispararan. Los 2 artilleros no estaban teniendo mucha suerte con Olmig ya que se movía tan rápido que ni siquiera podían apuntarle el tiempo suficiente para apretar el gatillo. Quítense, idiotas, antes de que llegue el resto. Wolfram les gritó mientras saltaba al helicóptero mientras el piloto parecía recuperar el sentido e intentaba volar furiosamente. Sin embargo, esto resultaría infructuoso ya que Olmig solo soltaría una carcajada mientras se agachaba, preparándose para uno de sus saltos mientras el helicóptero volaba más y más lejos tan rápido como podía. Como ya te dije, tu carrera como villano termina esta noche. Olmig se sobresaltó cuando dio un gran salto hacia ellos, pero para su sorpresa, no los golpeó, sino que voló incluso más alto que ellos y casi flotó en el aire. Ahora es el momento de que entregues a mi amigo, demonio. Terminó su carrera mientras los atacaba con fuerza. Moviéndose tan rápido, que Tetsu ni siquiera podía ver lo que había sucedido, en un segundo Olmig estaba en el aire y el helicóptero estaba presente, al siguiente el helicóptero había explotado y Olmig tenía a Dave en sus manos a salvo en el techo. Olmig. Profesor. Tetsu gritó mientras corría hacia ellos mientras los restos en llamas se derrumbaban en el fondo en una explosión de fuego. Todo estará bien, Dave. Olmig le dijo a su amigo quien seguramente sería amable al ver sus heridas. Gracias al esfuerzo de estos estudiantes, se ganó la noche. Lo logramos, gritó Tetsu mientras se acercaba a ellos antes de levantar las manos en el aire en celebración. Lo hicimos. Aunque parecía que no todos estaban de humor de fiesta ya que David parecía solemne y cansado. Lo siento mucho si hubiera visto venir esto, trató de disculparse por lo que vio como su culpa, pero Olmig lo detuvo. Silencio, Dave.
Puede que no conozca la historia completa, pero sé lo suficiente como para ver que nada de esto fue por tu culpa. Olmig le dijo a su amigo con una pequeña pero honesta sonrisa, ya que había escuchado lo suficiente en la pelea con Wolfram para entender la esencia de la situación y, aunque estaba triste por ello, ninguno de ellos podría haber visto algo así viniendo de Sam. Sin embargo, antes de que el trío pudiera continuar, una enorme columna de acero corrió hacia ellos y logró golpear al inesperado Olmig, sorprendiéndolos a todos mientras miraban hacia los restos en llamas en busca de la única fuente posible de ese ataque. Olmig. Tanto Tetsu como David llamaron a su mentor amigo mientras el número 1 se detenía, solo que ahora parecía estar saliendo vapor de su forma, lo que significaba que casi se le había acabado el tiempo en su forma muscular y que solo recibiría más golpes. Reducir ese límite de tiempo que ya se está reduciendo. Las cosas solo empeoraron cuando desde el mismo piso debajo de ellos, el acero y otros cables metálicos cobraron vida y no solo saltaron sino que agarraron a David, envolviéndolo y arrastrando al hombre reacio hacia los escombros donde algo se estaba formando. ¿Qué? ¿Cómo podría seguir pataleando después de eso? Se preguntó Olmig mientras Tetsu observaba cómo los cables, paneles y cualquier otra cosa hecha de metal se movían hacia este punto, creando esta monstruosa construcción en la que pronto se metió el propio David. A su alrededor, se formaron tentáculos hechos de metal a medida que las llamas de alguna manera crecían en intensidad y escala, otorgando un fondo adecuado para un verdadero monstruo. Profesor. Tetsu gritó mientras daba un paso adelante antes de que la lógica inundara su sistema una vez más y saltara hacia atrás, algo bueno también ya que desde el lugar donde casi entró, se sacaron más cables del suelo y seguramente lo habrían atrapado a él también. La amalgama de cables, paneles, pernos, tornillos y barandillas llegó a un punto crítico, formando una especie de base ancha y en la parte superior, como la cabeza de una flor, se reveló Wolfram, riendo. Su chaqueta había sido rota y quemada, pero lo que llamó la atención de los dos fue el hecho de que llevaba algo en la cabeza. Un dispositivo que le provocó una sensación de hundimiento en el estómago cuando pensó que sabía exactamente qué era. Oh hombre, Sam no estaba bromeando acerca de este equipo. Puedo sentir mi poder creciendo a alturas que nunca soñé. Wolfram gritó con alegría hambrienta de poder mientras los tentáculos que había estado formando solo crecían en largo y ancho mientras usaba su don de impulso para reunir más material con el que sabía qué hacer. Y parece que tenía razón, el poder de Olmig le está fallando, ya no es ese pilar imbatible que solía ser. Santo cielo, él está usando el dispositivo del profesor. Tetsu exhaló tanto asombro de que el profesor fuera capaz de construir algo como esto, como miedo porque significaba que su enemigo ahora era mucho, mucho más fuerte que hace un minuto, mientras Olmig ya estaba quemando humo solo para mantenerse en forma muscular. Maldita sea, lo estoy presionando como está. Olmig tosió sobre su puño, viendo las salpicaduras de sangre que servían como un recordatorio casi constante de su condición, pero se negó a darse por vencido, así que se puso de pie nuevamente, con ambos brazos a los costados mientras se preparaba para atacar. Y usó su velocidad sobrehumana para intentar recuperar las defensas de Wolfram y derribarlo con un solo golpe. Vaya, no sabes cuándo rendirte, ¿verdad? Preguntó mientras despegaba con un estallido de velocidad, aplastando el suelo bajo sus pies una vez más mientras retiraba su puño. Texas. Olmig comenzó mientras terminaba uno de sus movimientos de poder característicos, pero mientras lo hacía, se sorprendió un poco de que Wolfram no solo no pareciera afectado por esto, sino que fuera capaz de reaccionar levantando una pared de metal. Aunque siguió adelante con el plan de atravesarlo como lo había hecho con todos los demás antes aplastar. Terminó gritando su movimiento de poder cuando su puño hizo contacto con la superficie de la pared con una fuerza tremenda y aunque se abrió en cráteres y envió pedazos y pedazos volando por todo el lugar, para sorpresa de todos los que miraban excepto el propio Wolfram, la pared se mantuvo. ¿Qué? Se preguntó Olmig, sin haber visto que tal cosa sucediera mientras miraba hacia su enemigo. ¿No se abrió paso? Tetsu se preguntó, tan sorprendido, si no más, que Olmig, ya que lo había visto atravesar esas barreras con facilidad antes, la peculiaridad de este tipo había mejorado tanto. ¿Eso es todo lo que tienes? Wolfram desafió desde la barrera que Olmig no había podido destruir, pilares de metal salieron disparados y lo sacaron de la nada, derribando al héroe aún más hacia atrás mientras los pilares lo hacían retroceder.
Todo esto no ayudaba a la integridad estructural del edificio, ya que cerca de donde dos estaban peleando, una pequeña sección del techo se dobló bajo su peso por la falta de soporte y cayó al suelo. Tetsu silenciosamente esperó que no hubiera nadie cerca y que se quedaran adentro. También podía decir que las cosas solo se pondrían peor a medida que Wolfram extrajera cada vez más cantidades de metal del edificio para agregar tanto a su base literal como a sus capacidades ofensivas. Pensó que debería gritarle al hombre que se detuviera antes de que derribara todo. Pero estaba claro que no estaba pensando con claridad en su viaje de poder, y esa era la cuestión de si se detendría incluso si no estaba alto con su propio poder aumentado. ¿Qué diablos está pasando? Olmig, que no tenía forma de saber qué tan lejos estaba el rango de peculiaridad de su oponente en este momento, se preguntó mientras notaba cómo todo el metal estaba siendo atraído hacia él, incluso desde los pisos inferiores, mientras pedazos y paneles entraban corriendo desde los bordes del edificio. Si están moviendo tanto metal, ¿cómo diablos se supone que voy a acercarme a él? Se preguntó a sí mismo porque sabía que no estaba en su mejor momento, y este tipo ya había demostrado que podía reaccionar a sus niveles de velocidad tal como eran, por lo que necesitaba un nuevo enfoque y necesitaba uno rápido. El genio de David Shield está a la altura de sus expectativas. Puedo sentir que Miron se vuelve más poderoso. Es como si no hubiera límite para esto. Wolfram gritó para que todos lo escucharan, ya que el sentimiento que estaba experimentando no se parecía a nada que jamás hubiera imaginado, y pensar, esta era una herramienta que no arruinaría su cuerpo ni su mente. Ja 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 ja. Nunca me quitaré esto. Gritó de alegría mientras su base crecía aún más, alcanzando pronto el doble del tamaño del cuerpo mientras se formaban láminas y paneles a su alrededor como una especie de defensa temprana para que no tuviera que crearlos sobre la marcha. ¿Qué tipo de equipo de apoyo es ese? Se preguntó Olmig, ya que había visto muchos tipos diferentes de equipo de apoyo para muchos tipos diferentes de peculiaridades y combates, pero incluso cuando consideró que esto fue construido por su amigo Dave, no podía imaginar que algo como esto llegara más allá de teorías y la mesa de dibujo. Entiendo que se suponía que era bueno, pero ¿cómo podría alguien siquiera empezar a crear algo tan efectivo? Tetsu se preguntó desde el lugar que esperaba que fuera un buen lugar para refugiarse. Sabía que sería más inteligente abandonar esta pelea, pero no podía encontrar la fuerza para dar media vuelta y correr sin importar lo impotente que se sintiera en ese momento. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa para ayudar a su mentor y salvar al profesor. Se negaba a dejar que los esfuerzos de sus amigos y compañeros de escuela se desperdiciaran. Ahora creo que sé cuál es la mejor manera de aumentar el precio de este dispositivo. Puedo cobrar lo que quiera si se usó para matar al héroe número 1 del mundo. Wolfram propuso mientras usaba su recién construido desorden de formas, tuberías, paneles y barandillas para atacar a Olmig con un aluvión de pilares, fragmentos y todo lo que se le ocurriera, dejando al número 1 con la opción solo de evadir y acelerar. Para evitar quedar atrapado y derrotado. Olmig, ten cuidado. Tetsu le gritó mientras Wolfram, desde su lugar en su creación que parecía adquirir un siniestro brillo púrpura, se reía de las luchas de este enemigo solo para permanecer en esta pelea. Esto es malo, esto es realmente malo. ¿Cuánto más de esto puede soportar Olmig? Tetsu pensó para sí mismo mientras se veía obligado a comenzar a evadir los ataques él mismo ahora, ya que parecía que Wolfram los quería a ambos muertos. Esto era malo para él, ya que si tenía algo de práctica usando One for All con acero, no estaba muy acostumbrado a eso. Y apenas podía manejar el 3% de su poder mientras saltaba y corría para evitar ser aplastado o empalado. Podía sentir que sus músculos y huesos comenzaban a gritar por la tensión a la que los estaba sometiendo. Olmig, al ver una abertura, trató de explotarla corriendo con un golpe, pero se encontró con otro pilar de metal aún más grande que se estrelló contra su puño y, aunque logró atravesar una buena parte de él, Wolfram aparentemente tenía una oportunidad. Gran suministro de material para seguir extendiéndolo, golpeando a Olmig contra el suelo donde Tetsu pudo ver que apenas podía evitar que lo aplastara por completo. Incluso con todo el humo y el polvo volando en el aire de la noche, pudo notar cómo fluía más vapor del número 1 mientras lo obligaba a permanecer en su forma de héroe y mantenerse en esta pelea. Wolfram aumentó la presión a medida que agregaba más y más pilares al asalto, usándolos para reforzar el primero e intentar aplastar el símbolo de la paz, y mientras Olmig se encontraba acercándose cada vez más a su límite mientras escupía más sangre, se negó a dar marcha atrás. Al ver que su oponente no estaba cayendo, Wolfram pareció volverse menos alegre y más irritado.
Simplemente muere ya. Wolfram gritó mientras enviaba a otros 6 pilares, estos desde arriba del último para intentar pisotear el número 1, pero no sería así ya que esos mismos pilares fueron golpeados por una ráfaga de viento escalofriante, congelándolos. Un instante. Esto sorprendió y enojó aún más a Wolfram, quien miró hacia donde venía el hielo para ver quién se acercaba al plato ahora. Se llevó una gran sorpresa cuando lo primero que vio fue una mujer gigante con el brazo echado hacia atrás, fueron puros instintos los que lo salvaron de su siguiente movimiento. Metralla colosal. Gritó Yu mientras arrojaba el enorme puñado de escombros que había recogido hacia Wolfram y, aunque parte de ellos era metal que él podía controlar y mover, la mayor parte era concreto, lo que significa que se vio obligado a colocar una pared de metal para protegerse del asalto. Y esa no fue la única, ya que desde la misma dirección, una ola de hielo comenzó a deslizarse rápidamente a través de la superficie del techo, congelando y ralentizando a Wolfram cuando ahora descubrió que tampoco podía pedir más metal como hielo. La hoja hizo que el material fuera demasiado quebradizo o tomó demasiado tiempo. No si tenemos algo que decir al respecto. Todoroki, que estaba en el borde del techo donde él y el resto de su grupo habían ascendido a la cima, le dijo al villano mientras usaba su fuego para calentarse y poder continuar con el asalto helado. Junto a él estaba Ida, Kendo, Yaoyorozu, que todavía parecía cansada pero parecía haber recuperado algo de su fuerza. Kaminari, Mineta y Yu. Le faltaba la mitad de su camisa y chaqueta pero no era el único cuyo atuendo para la noche estaba sucio y dañado. Como si te dejaremos matar a All Might. Kendo gritó mientras hacía su parte recogiendo los pedazos de escombros más grandes que podía y los arrojaba hacia él, y no eran solo ellos desde la misma puerta que Tetsu, David y Sam habían usado. Hiro, Uraraka, Melissa y Midoriya también llegaron a la escena con la chica antigravedad corriendo hacia el grupo de Todoroki y usando su peculiaridad para hacer que los pedazos de hielo y otros escombros sean ingrávidos, lo que le permitió a Kendo usar fragmentos cada vez más grandes que luego liberaría de su cuerpo. Peculiaridad, esencialmente haciendo que corriera fragmentos concretos sobre Wolfram, quien parecía más que un poco enojado por esto. Tipo. Tetsu gritó, feliz de haber recibido algo de caballería cuando Todoroki vio un gran segmento de concreto conectado a través de una barra de refuerzo y actuó, congelando todo menos una sección inferior. Mount Lady. Llamó a la mujer gigante que miró hacia él y luego hacia donde él apuntaba, al darse cuenta de que lo había hecho, se inclinó y recogió el arma improvisada. Gracias por el chico del club, comenzó Yu mientras Wolfram bajaba su muro para lanzar un asalto, disparando otros 8 pilares hacia el gigante, pero ella no parecía amenazada por esto, solo amplió su postura, agradecida de que el piso superior era lo suficientemente grande como para que ella pudiera moverse así antes de lanzar el murciélago gigante de hielo directamente hacia los pilares metálicos que se acercaban. Ha pasado un tiempo desde la última vez que jugué. Yu terminó con una sonrisa, ya que estaba feliz por todos esos años jugando béisbol en lugar de ballet, ya que su golpe fue perfecto y, aunque su arma fue destruida, logró derribar también los pilares de Wolfram. ¿Cómo llegaron aquí?, preguntó Hiro mientras Kaminari, Mineta y Yaoyorozu se acercaban a ellos y dejaban la lucha a sus pesos pesados. Lady levantó a Todoroki lo suficientemente alto como para que él creara un camino hacia arriba con su hielo. Usamos eso. Mineta respondió mientras señalaba hacia el lado del edificio de donde habían venido. Lo que no podían decir desde su lugar era el hecho de que había una serie de protuberancias en forma de escaleras que sobresalían del edificio y conducían hacia abajo. Me alegra ver que estás bien, pero ¿quién lucha contra All Might?, preguntó Kaminari mientras señalaba hacia la carnicería donde sus compañeros de clase se estaban volviendo locos mientras incluso Ida se había unido y corría de un lado a otro, desviando la atención del villano de los demás, lo que lo dejó expuesto a un asalto más peligroso. El músculo de todo este desastre de una noche. Midoriya, cuyo pecho había estado envuelto tanto en su camisa como en su chaqueta, respondió mientras miraba, con los ojos preocupados pero llenos de fe en aquellos que aún luchaban. Concéntrate en quitarle la mayor presión posible a All Might, les ordenó Yu, manteniendo su atención en la pelea y no en el hecho de que su novio estaba herido. Cuanto antes derrotaran a este tipo, más rápido podría controlarlo. Que haga lo que mejor sabe hacer. All Might. No dejes que te gane. Tú puedes hacer esto. Kendo le gritó a su maestra cuando ella y Uraraka fueron obligados a retroceder de su lugar cuando Wolfram los atacó, pero eso no detuvo su ataque ya que todavía había muchas rocas en el aire y aunque Uraraka estaba empezando a sentirse mal por la cantidad
Peso que estaba contrarrestando, no estaba dispuesta a detenerse todavía. Esas mismas rocas se unirían rápidamente a las otras que habían subido antes que ellos y se estrellaron contra el villano sobrealimentado. Vamos, Olmigt. Muéstrale a este chico por qué eres el número 1. Todoroki aplaudió al hombre que su padre nunca podría esperar superar, al escuchar todo esto, al ver cómo todavía habían acudido en su ayuda y estaban dando un golpe tan fuerte. Todo esto tocó la fibra sensible del símbolo de la paz mientras daba una pequeña sonrisa mientras casi sentía que lo alimentaban, pero luego la mayor parte del vapor que salía de él se dispersó mientras recuperaba algo de ese volumen perdido. Con mis alumnos tan motivados, no puedo dejarme frenar por algo tan tonto como un límite. Olmigt pensó para sí mismo mientras sentía que el poder dentro de él aumentaba mientras preparaba sus músculos para un asalto continuo mientras saltaba de la situación en la que se encontraba hacia arriba, dejando el pilar en el que estaba contra nada que se le opusiera mientras se estrellaba contra el suelo. Necesito superar mis límites e ir más allá. El número 1 cantó para sí mismo mientras se empujaba hacia adelante con una poderosa patada. Wolfram, ahora completamente enojado por estas continuas distracciones y la interminable resistencia de Olmigt, envió otros 10 pilares hacia él, pero Olmigt se movió por el aire como un zumbido. Ve con esteroides, evitando a la mayoría de ellos y golpeando a otros 2 mientras acortaba la distancia entre él y su objetivo. Otro cayó sobre él, pero en lugar de evitarlo o destruirlo, Olmigt hizo algo nuevo y corrió hacia su creador antes de saltar cuando Wolfram intentó aplastarlo con otro, destruyendo a ambos. Otros 3 vinieron directamente hacia él, por lo que Olmigt, que necesitaba terminar esto rápidamente, levantó sus 2 brazos justo debajo de su barbilla en una formación de X en la muñeca. Carolina Smash. Anunció Olmigt al mundo mientras usaba otro movimiento de poder para atravesarlo, cuya fuerza era tan poderosa que no solo se abrió paso sino que provocó una onda de choque y una luz blanca pura que brillara lo suficiente. Que todos necesitaban taparse los ojos. Prepárate, villano Ark. Olmigt comenzó mientras volaba directamente hacia Wolfram con el puño levantado hacia atrás para acabar con él, al menos, ese era el plan. Olmigt no pudo seguir adelante con eso ya que más de 2 docenas de cables corrieron hacia él, atrapando y deteniendo al número 1 en seco mientras también se envolvían alrededor de sus brazos, piernas y abdomen. Buen truco pero yo. Olmigt comenzó a decir que esta no era la primera vez que lo habían atado, pero se encontró interrumpido cuando Wolfram alcanzó su cuello y lo agarró. El problema fue que agarró a Olmigt con más fuerza de la que debería ser posible. Y el número 1 inmediatamente supo que algo estaba mal no solo por el fuerte agarre que el villano tenía sobre él, sino también porque la mano del hombre aumentó de tamaño hasta el punto que su chaqueta dañada se arrancó, exponiendo sus músculos que comenzaron para palpitar y brillar con este color violeta cereza. ¿Prepararme? Sigue tu propio consejo. Wolfram le respondió mientras su voz se hacía aún más profunda de lo que era antes mientras su cuerpo parecía comenzar a emitir cantidades irreales de calor mientras tanto su máscara como su camisa se quemaban, dejando su blusa desnuda. Parece que me subestimaste y eso te va a costar. Wolfram le sonrió mientras disfrutaba de tener al número 1 en esa posición mientras extendía su otra mano hacia él. ¿De dónde vino esta fuerza? Olmigt pensó para sí mismo, pero no pudo obtener una respuesta ya que Wolfram pudo alcanzar su lado izquierdo lesionado, donde lo agarró y comenzó a apretar con fuerza. Habiendo apuntado al punto débil de Olmigt, todo lo que el número 1 pudo hacer fue gritar de dolor ante el movimiento. Olmigt. Melissa llamó a su tío mientras Tetsu parecía estar casi listo para saltar si no fuera porque Midoriya lo detuvo con sus palabras. No te acerques, si usas tu don contra él, estás acabado. Le recordó al chico que solo pudo gruñir de ira y frustración, pero no siguió adelante. Con los demás, no podían ofrecer mucha ayuda, ya que si mantenían la mayor parte de su atención en Olmigt, Wolfram aún podía mantenerlos ocupados con su asalto casi interminable contra ellos. Maldita sea. Todoroki maldijo mientras usaba su hielo para atacar, pero tuvo que saltar hacia atrás cuando 2 pilares de metal separados se derrumbaron donde antes estaba. Se encontró con cada vez menos tiempo para... ¿Cuántas cosas tenemos que romper? Preguntó Ida mientras pateaba uno de los pilares más pequeños, pero tuvo que esquivar un ataque con la piel de los dientes antes de retirarse. Tanto como necesitemos. Solo sigue adelante.
Jules recordó que, aunque estaba en la posición más peligrosa ya que el techo podía haber sido grande, aún así era un techo, lo que significaba que no podía moverse o tener un aterrizaje brusco sin causar que la estructura cada vez más debilitada se derrumbara. No podemos esperar que me quede sentado y no haga nada. Tetsu le gritó a Midoriya ya que el grupo no podía hacer nada para ayudar en la situación actual, aunque al escuchar esto y estar totalmente de acuerdo con el chico, Midoriya también sintió que necesitaban hacer algo, pero no sabía qué. Hiro no tenía el arma que le dio, ni tampoco tenía nada, de lo contrario ya habría disparado. Espera un minuto. Midoriya buscó su bolsillo, esperando que todavía estuviera allí y para su alivio lo encontró. Algo que podría ser el factor decisivo para ellos. Mantener la distancia y no hacer nada no es lo mismo. Dijo Midoriya mientras sacaba algo que ninguno de los demás vio ya que su puño estaba cerrado con fuerza. ¿De qué estás hablando? Melissa le preguntó mientras él levantaba su mano hacia todos ellos y la abría, mostrando que en su palma estaba la ronda de caza mayor gastada que casi lo había matado. Dime, comenzó Midoriya mientras movía su mano en dirección a Tetsu, presentándole la bala ligeramente deformada pero aún intacta. ¿Qué tan buena es tu puntería? ¿Cómo está haciendo esto? Su peculiaridad parecía girar en torno al control del metal, de ninguna manera podría mejorar los músculos, por lo que este debe ser un nuevo poder. Esto significa solo una cosa, tiene múltiples peculiaridades. De regreso a la pelea principal, All Might se había estado preguntando cómo la peculiaridad de Wolfram podría afectar sus músculos antes de concluir que no lo era y tenía otra peculiaridad, pero... Espera, no puede ser. All Might pronunció mientras sentía que sus ojos se agrandaban ya que solo podía pensar en una posible conclusión aquí. Oh, sí, parece que finalmente te diste cuenta. Mientras planeábamos este pequeño complot, recibimos una reunión muy intrigante de alguien a quien deberías conocer muy bien. Wolfram se sobresaltó mientras su sonrisa crecía mientras el ceño de All Might crecía. Cuando le pregunté por qué se molestaría, All for One fue muy franco en su razonamiento. Quería nuestra ayuda en sus planes, pero más que eso, quería asegurarse de que usted perdería a su querido amigo y le haría parecer débil frente al mundo. Le explicó el motivo por el cual su mayor enemigo había estado involucrado en este plan. Si quieres eclipsar a David Shield, un querido amigo de All Might, te ayudaré en tu paso al lado oscuro en todo lo que pueda, siempre y cuando logres obtener lo que buscas y estés dispuesto a trabajar conmigo mismo para lograrlo. El futuro solo lamento no estar presente para ver el rostro de All Might retorcerse de dolor cuando descubra la verdad del asunto. ¿All for One está detrás de esto? All Might exigió mientras sentía que su ritmo cardíaco se dispararía por las nubes tanto por el miedo como por la furia en sus venas. Escuchar ese nombre lo hizo maldecir el día en que no se aseguró de que su enemigo más odiado estuviera muerto y desaparecido tan pronto como lo hiciera. Parecía empeñado en perseguirlo por eso. Parece que finalmente dejaste de sonreír. Wolfram le dijo mientras percibía la desesperación del héroe y se movía para acabar con él antes de pasar a los demás. Sin embargo, como con la mayoría de las cosas que habían sucedido en los últimos minutos, algo inesperado ocurrió porque, desde la perspectiva de ambos, un objeto veloz vino volando directamente hacia ellos, o más exactamente, hacia la cabeza de Wolfram. Grieta. Fue el sonido del objeto veloz que había sido arrojado golpeando la cabeza de Wolfram. Ahora, el objeto había ido demasiado lento para matarlo, pero lo golpeó como una piedra lanzada con una onda, lo que significaba que le hizo sangrar, pero su cabeza no era el verdadero objetivo, ¿o no? Como él sintió y All Might vio, el objeto pudo haberlo lastimado, pero eso fue después de que atravesó su casco, causando un cortocircuito antes de romperse cuando los componentes internos se incendiaron. ¿Qué? Gritó en estado de shock e ira al sentir que su peculiaridad, que estaba surgiendo y estallando de poder hace apenas unos momentos, comenzó a perder su fuerza. Él, junto con All Might, miraron hacia la fuente que esperaban que fuera Yuokendo, pero para su sorpresa, era Tetsu. Lo superó. Tetsu dijo mientras miraba hacia los dos, todavía en la postura en la que había estado cuando lanzó la bala ofrecida tan fuerte como pudo, su dedo apuntando morado y roto por el hecho de que había usado el 100% de su poder para hacerlo. Para asegurarse de que la pequeña pieza de metal volara lo suficientemente rápido no solo para recorrer la distancia sino también para golpear con suficiente fuerza como para romper el casco que le estaba dando a Wolfram tanto poder en primer lugar, algo que estaba orgulloso de decir como un éxito. Buena puntería,
Tengo que ser sincero contigo, no pensé que esa cosa sería tan frágil, pero los prototipos a menudo lo son ahora, dijo Midoriya mientras, al igual que el resto de su pequeño grupo, había observado con gran expectación para ver cómo sus cabellos, el plan cerebral funcionaría y ahora que lo había hecho, tenían una oportunidad de luchar. Entra y ayuda. ¿Qué hicieron ustedes, estúpidos aspirantes a héroes? Wolfram les gritó con furia al sentir que se debilitaba, no solo eso, sino que por alguna razón, podía sentir ese agotamiento que no podía explicar. Auge. Pero eso tendría que pasar a un segundo plano por ahora, ya que en su distracción y poder debilitado, All Might se liberó de su agarre tanto en su cuello como de los cables a medida que su control sobre las cosas se debilitaba. Parece que deberías haberte preparado, villano. All Might le sonrió, una sonrisa que odiaba tanto en este momento mientras saltaba sobre uno de sus tentáculos antes de volver corriendo para intentar hacer lo que había querido la primera vez. Veamos que también duras sin que tu impulso te ayude. Tetsu, ¿necesitas una mano? Kendo, que estaba cerca de su compañero de clase cuando pasó corriendo, le preguntó mientras se detenía antes de mirar hacia donde ella señalaba, hacia dónde quería ir. Lo aprecio. Tetsu respondió mientras se acercaba a ella para que ella pudiera levantarlo, lo que hizo con su puño agrandado mientras los demás a su alrededor lo habían pateado a toda velocidad ahora que su enemigo se estaba debilitando, aplastando, congelando y rompiendo cualquier cosa. Todo lo que les envió cuando comenzaron a hacer progresos reales. Dale un puñetazo en la cara para uno, ¿ve? ¿Quieres? Kendo le preguntó mientras ella retiraba su mano lo más que podía. Puede hacer. Respondió Tetsu mientras lo lanzaba de cabeza al peligro, el chico activó One for All al máximo que se atrevió en el calor del momento, un 5% para aumentar su poder y efectividad en el combate. Midoriya, no parece que debas moverte. Todoroki, que acababa de levantar un gran glaciar de pared de hielo, dijo mientras saltaba hacia su grupo. Bueno, no planeaba exactamente pasar la noche luchando contra villanos y científicos locos, así que improvisaré, respondió Midoriya mientras inspeccionaba la estructura en ruinas en busca de puntos débiles a los que pudieran apuntar cuando vio algo, un agujero en la cosa. Que mostraba la preciosa carga escondida en su interior. Preocúpate por mí más tarde, ¿lo ves? En respuesta a su pregunta, Todoroki miró hacia donde apuntaba y vio el traje azul claro del hombre dentro de la cavidad, sostenido por cables. ¿Es eso? Comenzó a preguntar antes de ser interrumpido. ¿Sí, crees que podrás sacarlo de allí? Le preguntó Midoriya, solo para que el chico negara con la cabeza. Yo no, respondió Todoroki, pero luego Ida apareció una vez más y también tuvo una idea. Pero creo que puedo ayudar a Ida a alcanzar su máxima velocidad. Terminó cuando su velocista residente miró en su dirección y fue bueno porque le ahorró el esfuerzo de llamarlo mientras Todoroki le hacía señas. Joven Tetsu, ¿no te pedí que me dejaras esto a mí? Tu cuerpo no puede soportar esto. Preguntó All Might mientras bajaba justo donde había aterrizado Tetsu, su forma dejando rastro de vapor ya que incluso con la situación mejorando, no estaba seguro de cuánto tiempo más podría seguir así. Tal vez, pero sería poco varonil de mi parte dejarte luchar cuando eres un hombre, y el trabajo de un héroe es ayudar a los demás, incluso si es débil. Tetsu respondió mientras miraba a su predecesor con una sonrisa, incluso si tenía miedo de que su poder no fuera suficiente, pero estaba decidido a al menos intentarlo. Al escuchar esto, All Might no pudo evitarlo, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Tienes un buen punto. Parece que estoy bastante atado, sin que todos ustedes me ayuden. All Might dijo mientras su enemigo parecía cada vez más concentrado en simplemente mantenerlos alejados, ya que parecía que estaba comenzando a disminuir y debilitarse sin su pequeña tiara para ayudarlo. Aún así, esta era toda la montaña que tendrían que escalar. Si no es mucho pedir, ¿continuarías ayudándome, joven Tetsu, solo por un rato más? All Might le preguntó mientras le ofrecía la mano al chico, quien solo le sonrió mientras tomaba su mano más grande y fuerte entre las suyas. Tienes que preguntar. No sé el significado de dejar de fumar o de límites. Plus ultra, ¿verdad? Tetsu respondió mientras los dos se levantaban y enfrentaban su inminente amenaza antes de que los dos despegaran, con All Might manteniendo el ritmo de su joven sucesor mientras los dos cargaban contra Wolfram, quien parecía andrajoso y muy irritado. Incluso sin esa estúpida pieza de metal y plástico, no hay manera de que puedas detenerme. Solo serán insectos insignificantes que no te sabrán que se quedarán abajo y serán aplastados.
Wolfram les gritó, aunque sonaba como si estuviera sin aliento mientras formaba dos grandes esferas de escombros metálicos antes de enviarlas hacia los dos, pero una se desvió de su curso cuando una ola de hielo golpeó su costado, congelándolo. El único que debería quedarse abajo eres tú. Ida. Declaró Todoroki mientras llamaba a su amigo, quien asintió con la cabeza desde su posición cerca de él en posición de corredor. El ataque de Todoroki tenía dos objetivos, el primero era sacar a este tipo de su juego, pero el segundo era crear un camino para que Ida alcanzara su objetivo y, al mismo tiempo, dificultar que su enemigo intentara detenerlo. Recípro, comenzó Ida mientras sus escapes comenzaban a emitir llamas rojas que lentamente se volvieron azules mientras salía como una superbique con nitroso. Explosión. Gritó mientras corría por el camino helado que le habían hecho justo hacia la cavidad que había sido cubierta por algunos paneles de metal, pero no dejó que eso lo detuviera mientras pateaba a través de ella. Alcanzando el premio dentro del cual estaba el profesor que miró al chico que llevaba gafas. ¿Qué? David le preguntó mientras Ida comenzaba a liberarlo de sus ataduras antes de levantar suavemente al hombre en un agarre de bombero. Por favor, mantén la calma, te tengo. Ida le dijo mientras usaba el poco tiempo de su supermovimiento para sacarlos de allí antes de que pudieran ser llevados. ¿Qué? Al ver esto, incluso si se encontraba siendo empujado cada vez más hacia atrás ya que tanto su peculiaridad como su cuerpo parecían cansarse, Wolfram estaba furioso porque incluso le habían quitado al profesor. ¿Crees que te dejaré recuperarlo? Les gritó, pero antes de que pudiera siquiera pensar en contrarrestar esto, tienes problemas mayores, literalmente. Yu le respondió mientras lanzaba uno de sus tentáculos atrapado y, a pesar de que la mente de Mineta saltaba a pensamientos pervertidos al verlo, lo desgarró antes de arrojárselo de nuevo. Trató de usar su poder para detenerlo, pero descubrió que le faltaba fuerza, lo que lo obligó a usar todo lo que pudo para levantar los otros tentáculos y bloquearlo. Malditos héroes. Pensó para sí mismo mientras podía sentir que su presión arterial aumentaba a medida que su corazón aumentaba, su frecuencia respiratoria saltó mientras trabajaba hasta el límite solo para mantener todo junto mientras se obligaba a enviar la onda más fuerte que podía. Se acabó. Esa ola no fue tan fuerte como él quería, pero aún así fue suficiente para hacer tambalear a Yu y hacer que todos cayeran de rodillas. Mierda. Midoriya maldijo cuando la sección del techo en la que estaban comenzó a doblarse, pero Hiro y Kaminari pudieron sacarlo a él y a Momo de allí antes de que se derrumbara. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó Hiro mientras este tipo pasaba de ser un gran villano superpoderoso a un hombre que apenas podía mantenerse unido, incluso la estructura que había construido para sí mismo se estaba desmoronando. Su peculiaridad es que su poder fluctúa peligrosamente. Melissa, que había estado prestando mucha atención a todo esto, respondió que tenía mucho sentido. El invento de su padre puede ser capaz de potenciar la peculiaridad de uno, pero incluso Sam admitió que casi superó la fase de prueba antes de que el proyecto fuera cancelado y confiscado. De alguna manera, comenzó a caminar y mientras señalaba hacia donde All Might y Tetsu estaban atacando al tipo, moviéndose casi demasiado rápido para que él pudiera verlos mientras todos bailaban alrededor de las escasas defensas que el villano puso para detenerlos. Dudo que eso los detenga. Comentó mientras Melissa los miraba, realmente los miraba y no estaba segura si era un truco de la luz o simplemente su mente mostrando su agotamiento, pero viéndolo correr al lado de la figura de su tío, podría haber jurado que los dos eran iguales. No lo hará. Melissa estuvo de acuerdo con él mientras una sonrisa se abría paso en su rostro y sentía que la calma la invadía. No sabía cómo ni por qué, pero sentía que ganarían. Con los dos en cuestión, continuaron su loca carrera hacia su objetivo, sin ser frenados por sus paredes, sus pilares o sus intentos de arrojarles metralla, ya que demostraron ser demasiado rápidos para que las pequeñas cosas los golpearan y demasiado fuertes para su objetivo. Pilares para alejarlos, ya que tanto All Might como Tetsu atacarían cualquier cosa en su camino con un poder como ningún otro. Wolfram decidió que en ese mismo momento los mataría sin importar qué mientras juntaba el poder que le quedaba en un solo lugar, fusionando la mayor cantidad de escombros a su alrededor en un cubo gigante antes de enviarlo a estrellarse contra ellos, al infierno si los destruía. La torre y conducir a su captura, iba a matarlos aunque fuera lo último que hiciera. Ver este enorme cubo de metal a toda velocidad hacia ellos no pareció perturbar demasiado a los dos, como si compartieran una misma mente, retiraron sus puños al unísono. Para superar la crisis que tienes delante. All Might pensó para sí mismo mientras preparaba su puño izquierdo.
Dándole el 100% de mí y más. Tetsu continuó con el pensamiento compartido mientras tiraba de su puño derecho lo más que podía mientras sentía el poder de One for All surgiendo en su mente, más allá del 5%, más allá del 10%, más allá del 20%. Hasta el 100%. Y salvar a la gente. Almig silenciosamente pronunció su voto como héroe mientras miraba hacia el cubo que tendrían que atravesar y, hombre, podría decir que fácilmente cabrían una docena o dos autobuses escolares allí. No importa el precio para ti. Tetsu continuó pensando que usar el 100% de One for All era una muy mala idea, pero se negó a decepcionarlos al no dar lo mejor de sí mismo. Eso es lo que hace querer a alguien. Olmig terminó sus pensamientos mientras el resto de ellos observaban, sus corazones y mentes les brindaban todo el apoyo que podían brindar desde donde estaban. Un héroe. Tanto Melissa como Midoriya levantaron la vista mientras les sonreían, teniendo plena confianza en que vencerán a este tipo. Derribaré toda esta torre si es necesario. Wolfram, ahora en su límite absoluto, les gritó mientras derribaba el cubo con tanta fuerza como podía reunir. Doble, dijeron tanto Olmig como Tetsu cuando el primero comenzó a brillar con su poder compartido. Detroit, ambos sonrieron mientras miraban hacia la masa de metal que caía sobre ellos mientras lanzaban sus puños hacia ella tan fuerte como podían. Aplastar. Los dos, dijeron al unísono mientras sus puños se acercaban al cubo con la fuerza de un meteorito, enviando ondas de choque a través del cubo mientras resistía esto por solo un par de segundos antes de que comenzara a desmoronarse y desmoronarse como Wolfram. Luchó contra esto pero sintió que estaba perdiendo. Ark, no, 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 no. No perderé aquí. Wolfram gritó con ira y miedo ya que no podía hacer casi nada para oponerse a ellos. Bueno, apesta ser tú, porque, comenzó Tetsu cuando comenzaron a romper el cubo hacia él mientras ponía todo lo que le quedaba en este ataque, incluso si estaba rompiendo los huesos de su brazo y mano. Por suerte para él, el guantelete completo que llevaba se llevó la peor parte, ya que comenzó a agrietarse y romperse por la fuerza de su ataque. El trabajo de un héroe es proteger, defender, guiar y hacer retroceder los males del mundo. Olmig terminó eso mientras los dos continuaban, la sangre goteaba de su boca mientras todavía les daba una sonrisa que podría iluminar la noche. Acero real. Kendo gritó. Ve a buscarlo, Olmig. Hiro, Kaminari y Yaoyorozu gritaron. Ve Tetsu. Midoriya, Ida y Melissa se unieron. Destruye a este tipo. Todoroki y Yu remataron. Para ir, dijo Tetsu mientras alcanzaban su altura máxima, el poder fluyendo por sus venas gritándole que lo liberara. Más allá de... Olmig estaba totalmente de acuerdo con él cuando los dos cayeron sobre su enemigo como un martillo desde lo alto. Plus Ultra. Los dos terminaron con el lema de su escuela mientras atacaban a Wolfram, quien en un intento desesperado por salvarse, se envolvió en todo el metal que pudo, pero todo fue en vano ya que los dos se estrellaron contra él con sus debido a un golpe explosivamente poderoso, no solo lanzando dos golpes devastadores directamente a Wolfram, sino enviando suficiente fuerza a través de él hacia su construcción desmoronada que casi explotó cuando la fuerza que lo mantenía unido se deshizo y otra fuerza los obligó a separarse. Para aquellos que miraban, esta fue una de las cosas más épicas que jamás habían visto, pero para David, fue algo más que mirar a Tetsu, todavía en el aire con el puño en alto y una sonrisa en su rostro, la imagen tocó una fibra sensible con el anciano profesor no pudo evitar superponer esta escena con una de su pasado. Una imagen que había mantenido durante años, ya que era la primera vez que veía a Olmig en acción como su compañero. Al observar cómo el monstruo de metal con el que habían estado luchando caía, el grupo finalmente tomó un respiro para relajarse mientras incluso Yu se encogía a su tamaño normal. Ellos lo hicieron. Ida pronunció mientras su cerebro tardaba un par de segundos en procesar esto antes de que una sonrisa apareciera en su rostro mientras caía de culo aliviado. Lo detuvieron. Mineta se sobresaltó porque tuvo que agarrarse a un piso suelto solo para ver por encima, pero eso no le importó ya que solo aplaudió aún más fuerte. Le dieron una paliza a ese villano y nos salvaron la vida. El grupo pronto se unió a él mientras el alivio y la alegría eran el nombre del juego mientras todos comenzaban a sonreír y celebrar su victoria. Honestamente, los niños tenemos vidas nocturnas emocionantes, ¿no es así? Preguntó Yu mientras se acercaba al grupo, su cabello y su vestido eran un vestido absoluto pero la sonrisa en su rostro era tan pura como podía ser. No somos niños. Pero sí, esta fue una noche increíble.
Kendo se rió mientras Yu caminaba hacia donde estaba su novio. Hiro vio esto y con una sonrisa propia, se lo entregó y ella lo tomó en sus brazos mientras los dos compartían un abrazo sincero mientras se apoyaban el uno en el otro. Feliz de haber superado esto juntos. Ni siquiera había pasado una hora, cuando el sol salía en la isla y, cuando el personal de seguridad y emergencias de la isla prácticamente pululaba por toda la torre, sino también por la azotea. Los helicópteros sobrevolaron mientras los médicos atendían a los heridos y cansados, mientras que los equipos de seguridad y reparación de emergencia excavaban entre los escombros en busca de los villanos e inmediatamente los esposaban. Hemos encontrado los restos del helicóptero y a sus ocupantes. Asegúrese de que sus heridas sean atendidas y que estén sujetos y bajo vigilancia. Necesito una mano aquí. ¿Estás bien?, preguntó uno de los médicos mientras se dirigía a Momo, quien respondió a su pregunta con una expresión cansada y muy hambrienta en su rostro. Estoy bien, solo cansada, dijo mientras se frotaba el estómago, que sentía como si quisiera tener algunas palabras de enojo con ella. Y hambriento. Pero claro, la última comida que comió fue un almuerzo ligero el día anterior. Olvídate de la cena, ella se iba a emborrachar con el desayuno sin importar quién dijera algo, se lo merecía. Me duele el cerebro, pero dale un par de minutos y estaré bien. Kaminari respondió a una pregunta de un médico que lo estaba atendiendo, ya que había comenzado a actuar bastante tonto no hace mucho. Quiere decir, dijo Hiro mientras ella se levantaba de su asiento sobre los escombros junto a él mientras otro médico atendía sus moretones. Que es un efecto secundario de su peculiaridad, se aclarará solo pronto. Esta era la escena con la mayoría de ellos excepto con David y Olmig, quienes habían sido llevados a un lado para que el número uno pudiera volver a su forma normal sin que el resto viera esto. Tetsu y Midoriya estaban más lejos del grupo ya que los dos habían sido colocados en camillas y esperando la evacuación médica. Yu estaba con ellos mientras conversaba con Izuku sobre sus planes para su estadía. Acero de verdad. Midoriya. Los tres miraron hacia el sonido de la voz que los llamaba y vieron a Melissa corriendo hacia ellos, ya debía haber sido autorizada por el personal médico. Me alegro mucho de que estés bien. Dijo mientras llegaba a ellos, con una sonrisa llorosa en sus ojos que se limpió. Define está bien, bromeó Midoriya, pero luego lo golpeó en el brazo. ¡Ay! Ahora no es el momento de ser un sabelotodo, ¿no ves lo emocional que estoy?, le preguntó Melissa, aunque la sonrisa en su rostro nunca desapareció. Ella te tiene ahí, Midoriya. Tetsu se unió desde su camilla mientras su brazo hasta su hombro había sido fuertemente vendado junto con el dedo de su otra mano. Oh, cállate, Tete. Contraatacó Midoriya, logrando que el chico dejara de sonreír mientras lo fulminaba con la mirada por usar ese estúpido apodo que no le molestaba. Al ver esto, las dos rubias no pudieron evitar reírse de sus travesuras. Dave. David escuchó que alguien lo llamaba cuando abrió los ojos para ver a su amigo, flaco y herido, pero aún sonriendo. Vine a salvarte, viejo amigo. Ja, como en los viejos tiempos. David, que estaba más firmemente sujeto a su camilla mientras un médico trabajaba para mantenerlo estable, trabajó para asegurarse de que sus parches aguantaran hasta que lo llevaran al hospital. Puede que no sea tan fuerte como solía ser, pero eso es algo que nunca cambiará, comenzó Olmig mientras miraba hacia un lado, haciendo que David hiciera lo mismo para ver que estaba mirando a Melissa. Yu, Midoriya y Tetsu conversan entre sí en la distancia. Si quieres agradecer a alguien, deberías llevar a la joven Melissa y al resto. Esta victoria fue gracias a ellos y a sus esfuerzos. Él está bien. Estoy muy aliviado. Melissa le dijo al grupo mientras se inclinaba ante ellos en agradecimiento por sus esfuerzos. Y es gracias a ustedes. Oye, no te subestimes. Si no fuera por ti, es posible que ni siquiera hubiéramos llegado tan lejos. Yu le dijo a la niña mientras le daba una palmadita en la espalda. Ella tiene razón, Melissa. Eres tan héroe como nosotros. Tetsu estuvo de acuerdo con ella al 100% antes de comenzar a reírse para sí mismo. Ja, parece que estás más cerca de unirte a nosotros en el campo de lo que pensaba. Terminó, lo que hizo reír incluso a Melissa y Midoriya, ya que también recordaron que antes se detuvo como si se le hubiera encendido una bombilla en la cabeza. Oh, mierda, no puedo creer que lo haya olvidado. Lamento mucho haber roto tu equipo. Tetsu se disculpó porque había roto la cosa durante el último ataque, pero para su sorpresa, Melissa solo le dio una mirada extraña antes de estallar en una risa más profunda.
Después de todo esto, ¿y estás preocupado por alguna pieza de equipo? Ella le preguntó mientras los otros dos simplemente le sonreían ante su ritmo bastante inusual. Oye, fue un regalo. Es poco masculino romper un regalo. Dijo en su defensa, aunque podía sentir sus mejillas enrojecerse por la vergüenza de todo. Escuché la mayor parte de lo que pasó por Melissa. Olmig le dijo a su viejo amigo, iniciando la charla que ambos sabían que vendría. Entonces lo sabes todo. ¿Sabes? Originalmente construí esa cosa. Quería devolverte tu fuerza, para asegurar que el mundo pudiera tener Olmig por más tiempo, para asegurar que la paz duraría. David comenzó enumerando todas las razones que tuvo cuando decidió crear esa maldita pieza de tecnología antes de llegar a la más importante que lo empujó. Para poder asegurarme de que mi amigo no se desmaye y muera. David. Olmig comenzó, conmovido de que su amigo fuera tan lejos por él, pero también quería decirle que esto no era su culpa, pero sentía que tenía más que decir. Y al principio odié que la junta directiva recortara nuestra financiación y detuviera el proyecto. Le dijo David, siendo honesto con él. ¿Qué cambió? Olmig le preguntó, haciendo que el hombre sonriera como si estuviera recordando un buen recuerdo. Recibí una llamada telefónica muy extraña de tu parte. Comenzó, refiriéndose a algo que Olmig tenía una idea bastante clara de que sabía que era. No fue que me dijeras la verdad sobre tu peculiaridad, no. Fue tu entusiasmo y dedicación hacia este joven que conociste un día, alguien a quien conocía muy bien. Entonces Melissa comenzó a hablar de cómo deseaba proteger también a los mundos como lo hiciste tú, para continuar con tu legado. Tenía miedo, todavía lo tengo, de un mundo sin Olmig, pero, dijo David mientras se quedaba sin palabras, pero Olmig sabía lo que estaba sintiendo, él lo sentí todos los días que enseñó a esos niños. ¿Estos niños son algo, no? Preguntó Olmig mientras los dos miraban por encima del techo destruido hacia los adolescentes que se habían acercado al plato, quienes ahora estaban conversando entre sus pequeños grupos mientras los atendían. ¿Puedes repetirlo? Veo lo que tú ves en ellos, Toshi. Dijo David, usando su nombre real sobre el nombre de héroe elegido. El camino que tenemos por delante, el del mundo, puede ser oscuro y traicionero, pero esos niños. Dijo mientras miraba hacia donde estaba su hija. Nos guiarán de regreso a la luz. Una que podría brillar más que la nuestra. En eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sabes, para ser franco, si no hubiera conocido al joven Tetsu, le habría pasado One for All a Melissa. Dijo Toshi mientras se sentaba al lado de su amigo, obteniendo una reacción de sorpresa por su parte. ¿En serio? Le preguntó David, a lo que Toshi solo asintió con la cabeza. Sí. Los tres tienen el mayor potencial entre esos aspirantes a héroes. Los tres tienen corazones de oro, quieren ayudar a la gente y tienen una manera de llevar esperanza a los corazones de los demás cuando parece inútil. Toshi les dijo mientras los veía a los tres, Melissa, mi gorilla y Tetsu, tan dignos como suspiró mientras se recostaba. Si pudiera, les habría dado a todos una parte de mi poder, pero todo lo que puedo hacer por ellos es guiarlos para que sean lo mejor que puedan ser y defenderlos hasta que puedan defenderse a sí mismos. Le dijo a su amigo mientras estaban sentados allí y contemplaban el amanecer mientras esperaban que los recogieran. Bueno gente, ese fue el capítulo 44, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.